Bien, ¿se me oye bien? ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia y bienvenidos a esta madraza de Granada de manera presencial, lo cual siempre se agradece, ¿verdad? Yo en realidad, yo me llamo Bárbara Boloix y me presento porque, en realidad yo tendría que estar sentada con ustedes, yo iba a venir hoy de público, pero he venido a sustituir a mi compañero Carmelo Pérez Beltrán, que por una serie de circunstancias no ha podido venir hoy y me ha pedido que por favor lo sustituya, ya que él es el director de la cátedra Emilio García Gómez. Bueno, hoy comenzamos este ciclo de conferencias que Carmelo Pérez Beltrán ha organizado, que lleva por título La Sharia en la tradición musulmana de ayer y hoy, y que tiene además un punto de partida de lujo porque tenemos la suerte de contar con la presencia hoy y la intervención de una compañera querida y admirada como es Delfina Serrano Ruano. Bien, Delfina Serrano Ruano es especialista en estudios árabes e islámicos y científica titular del Instituto de Lenguas y Cultura del Mediterráneo y Próximo Oriente del CSIC en Madrid. Su trabajo de investigación se centra en el estudio de la jurisprudencia islámica, el fiqh, y su relación con otras ciencias religiosas islámicas como el kalam o teología discursiva y el sufismo. Sus publicaciones abordan estos temas en una vertiente doctrinal y práctica y en contextos sociohistóricos concretos, incluyendo el periodo contemporáneo. De ahí la gran versatilidad de nuestra invitada. Sus trabajos han aparecido en prestigiosísimas revistas y editoriales académicas internacionales, porque aunque sean publicadas aquí en España, pues tienen algunas de ellas tienen una proyección internacional importante, como Alcántara del Islam, Islamic Law and Society, Bulletin d'études orientales, Revue du monde musulman et de la Méditerranée, Journal of Women in the Middle East and the Islamic World, Hawa, que publica Abril, Journal of the Middle East Women's Studies, y también en editoriales como las editoriales del CSIC, Brill, Routledge, Oxford University Press o Harvard University Press y Brepols, entre otras. Ha dirigido 2 proyectos de investigación y una tesis doctoral y forma parte del comité editorial de la revista Alcántara del CSIC, así como ha dirigido hasta el año 2020 la serie editorial de estudios árabes islámicos del CSIC también, que pues los que nos dedicamos a este campo sabemos que es muy referencial en nuestro estudio y también en otras especialidades por su utilidad interdisciplinar. Bueno, pues Delfina hoy nos va a hablar de qué es la Sharia y por qué sigue siendo importante para los musulmanes de hoy en día. Nos va a contestar a esta cuestión. Así es que bienvenida, Delfina, y cuando quieras, pues estaremos encantados de escucharte. Pues muchas gracias, Bárbara. Buenas tardes y muchas gracias por venir. Nada, pues me siento desde luego muy halagada y muy honrada por estas palabras de Bárbara Boloix, que es ella una experta reconocida internacionalmente en historia de Al-Ándalus, en historia de Granada, en historia de las mujeres, y sus temas de investigación intersectan también en el estudio de la Sharia, como hemos podido comprobar recientemente. Ella participa en un número monográfico de la revista Aurac, que publica el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, sobre la Sharia. Uno de los capítulos de ese... Uno de los capítulos de ese monográfico pues lo firma Bárbara Boloix. También me gustaría dar las gracias, aunque no esté presente, pero bueno, le llegará, supongo, a través de la grabación, a Carmelo Pérez Beltrán por su invitación a participar en este ciclo. Y bueno, pues siempre es, desde luego, un gusto volver a Granada y bueno, intervenir desde un lugar tan emblemático como este Palacio de la Madraza,
para los estudiosos de las ciencias religiosas islámicas y de la historia de Al-Ándalus, y bueno, pues encantada de estar hoy aquí con ustedes. Bueno, la pregunta, yo les voy a intentar explicar qué es la Sharia, voy a intentar explicar esto, qué es este concepto, de la forma más sencilla que es posible, pero tampoco se puede simplificar porque, bueno, pues es un concepto y es un fenómeno complejo que se puede contar, pero no se puede simplificar en exceso. Y aparte de tratar de explicarles qué es esto y qué es lo que no es, ¿no? O con qué se confunde, también voy a intentar dar una serie de conceptos claves, conceptos relacionados que yo creo que son interesantes e importantes para entender un poquito qué es este fenómeno. Y voy a hacer también un rápido recorrido cronológico a través de la historia de la Sharia, desde su surgimiento, pues desde el principio, desde la predicación del profeta Muhammad en el siglo VII hasta nuestros días. Porque lo cierto es que, aunque es un concepto, la Sharia es un concepto que tiene mala prensa. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sobre todo, pues si nos fiamos de la información que transmiten, pues bueno, pues los medios de comunicación, incluso muchas publicaciones supuestamente serias. También es una imagen negativa que tiene cierto sentido. Por supuesto que no es todo producto de tergiversación o de mala intención, ¿no? Normalmente la Sharia se asocia con castigos crueles y se asocia pues con discriminación de las mujeres y se asocia con una serie de cuestiones muy negativas, ¿no? Hoy en día se asocia también pues con el terrorismo, ¿no? El llamado terrorismo islámico, porque en nombre de la Sharia se cometen actos de barbarie y de crueldad y se oprime, ¿para qué nos vamos a engañar?, a determinados grupos sociales como las mujeres, y bueno, pues se cometen una serie de actos que no tienen, desde luego, justificación ninguna. Y eso se hace en nombre de la Sharia y del Islam. Pero al mismo tiempo, hay una paradoja, y es que a pesar de esta mala imagen de la Sharia que tenemos en el mundo occidental, por así decirlo, también hay muchos musulmanes que tienen una mala imagen de la Sharia. Al mismo tiempo, según encuestas llevadas a cabo por importantes organismos internacionales como el Pew Research Center de Washington, pues para una gran mayoría de musulmanes en el mundo, la Sharia es algo muy importante. Consideran que la Sharia es el referente moral y ético fundamental, que además la Sharia debe ser el referente legal, ¿no? El referente al que deben aspirar las legislaciones de los distintos países de mayoría islámica actuales, y para ellos es importante saber que su conducta es acorde con la Sharia. Y esto es una realidad que a veces ha sido ignorada, pero es una realidad con la que es necesario contar. Nos puede gustar más o menos, pero es un hecho constatado. Entonces, bueno, es importante, esta imagen positiva tiene también sus razones. Por eso es importante, creo que, dar una visión más matizada de la Sharia, que no se trata de edulcorar nada, pero sí de intentar ser un poquito objetivos. La visión que yo les puedo dar, yo no soy musulmana, yo soy, bueno, pues de cultura católica y criada en un ambiente católico. La visión que yo les doy es la visión que yo tengo, bueno, pues a través de mis lecturas, pero sobre todo a través de la lectura y el trabajo con textos jurídicos árabes, escritos en su inmensa mayoría en Al-Ándalus y escritos, muchos de ellos en Granada, y por parte de Granada pues ha dado grandes figuras a la historia de la Sharia. Y eso es también importante y es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos. Por ejemplo, el caso de Ash-Shatibi, ¿no? El jurista Ash-Shatibi, que vivió en Granada en el siglo XIV y que produjo una metodología legal novedosa que sigue siendo muy importante y que sigue siendo un modelo metodológico para muchos pensadores reformistas musulmanes. Bien,
Pues empiezo por tratar de definir qué es la Sharia. Lo que les voy a decir ya lo he dicho en otros muchos foros, o sea, y seguramente habrá alguna grabación mía que más o menos coincida por ahí con lo que les voy a presentar, pero no se trata de ser originales, creo yo, sino que se trata de difundir, bueno, pues lo que he dicho, una visión más matizada de la Sharia y, bueno, pues desde un punto de vista concreto que yo declaro que es el del estudio de los textos que ha producido el estudio de la Sharia. Entonces, la Sharia puede definirse, ¿me escuchan bien? La Sharia puede definirse como la parte normativa, es decir, los textos de los que se desprende una obligación legal o ético-moral de las fuentes sagradas del Islam, que son el Corán y las tradiciones del profeta Muhammad o hadices. Para los creyentes, el cumplimiento en esta vida de las leyes o de las normas de la Sharia trae consigo el bienestar espiritual y material y garantiza la salvación en el más allá. Por eso es importante la Sharia. Los textos con valor normativo del Corán y de las tradiciones del profeta no siempre son unívocos y a veces se contradicen entre sí, aunque solo sea aparentemente. Para obtener a partir de esos textos un corpus de normas legales y ético-morales aplicables a situaciones concretas de la vida diaria, se requiere una labor previa de interpretación por parte de expertos. La ciencia que se ocupa de la interpretación de la Sharia se denomina fiqh, o que se puede traducir como jurisprudencia islámica. Y esta ciencia, el fiqh, se refiere tanto a la ciencia de la interpretación de la Sharia como al resultado de su aplicación en forma de normas específicas o doctrina legal propiamente dicha o derecho sustantivo, como dirían los juristas, ¿no? Yo no soy jurista, debo advertir también, yo soy historiadora de los textos o filóloga. A lo largo de la historia de las sociedades islámicas, dichas normas se han ido recogiendo en compilaciones y compendios de doctrina legal, en comentarios de dichas compilaciones y compendios y en comentarios de esos compendios. Aquí en Granada se escribieron pues algunos compendios muy conocidos hasta hoy en día, como por ejemplo la Tuhfat al-Hukam de Ibn Asim, ¿no? Ibn Asim, un jurista granadino de una familia de juristas y de sabios granadinos muy, muy importantes. Por tanto, mientras que la Sharia se refiere a los textos de la revelación divina, la jurisprudencia o fiqh es producto del esfuerzo intelectual humano. La Sharia es sagrada, perfecta e inmutable. Su interpretación, sin embargo, no es infalible y puede cambiar con el tiempo y en función del contexto social, político, económico, geográfico, etc. Cada rama del Islam, en el Islam hay 3 ramas, la suní, la shií y la harizí. Bien, pues cada rama del Islam generó sus propias escuelas de interpretación o madhabs, madahib en árabe sería el plural. Dentro del sunnismo hay 4 escuelas jurídicas, la malikí, la hanafí, la Shafi'i y la Hanbalí. La que estuvo en vigor en Al-Ándalus, que se impartía en este edificio, fue la escuela jurídica malikí. Las 2 escuelas chiíes más importantes son la imamí o Ja'farí, que es la mayoritaria, y la zaidí, mientras que la rama harizí dio lugar a la escuela ibadí, que hoy en día es la escuela, por ejemplo, oficial de Omán. Hay quienes rechazan la identificación entre Sharia y texto sagrado, y afirman que Sharia es lo que los musulmanes consideran como tal. Es cierto que el criterio decisivo para determinar si una norma legal es o no Sharia no depende siempre o exclusivamente de si esa norma tiene una base en los textos sagrados, sino de si ha sido incorporada al corpus de jurisprudencia islámica elaborado a lo largo de los siglos por expertos en fiqh, a los que en castellano podemos referirnos con el arabismo al-faquíes, siguiendo los métodos de razonamiento y justificación de la metodología legal islámica. Podemos decir, por ejemplo, que una costumbre cuyo seguimiento los alfaquíes consideran legítimo en unas determinadas circunstancias es parte de la Sharia, aunque no aparezca mencionada en el Corán y en las tradiciones del profeta. Entonces, es parte de la Sharia en el sentido de que ha pasado a formar parte de una doctrina legal cuyo carácter obligatorio se justifica en el origen sagrado de las fuentes de cuya interpretación es resultado, pero no en el sentido de que es inmutable o irrefutable. Como señala el historiador del derecho islámico Knud Vikor, un historiador danés, si se acepta que los creyentes tienen la prerrogativa de definir el contenido de su religión
y por tanto de la Sharia, esta última habría de ser definida como una manera de entender compartida entre los musulmanes en un determinado momento, sin que los no musulmanes puedan rebatir que esta comprensión compartida sea la verdadera expresión de sus creencias religiosas. Sin embargo, a continuación, este investigador pasa a advertir de que estas comprensiones compartidas rara vez se consiguen, o al menos son rara vez universales entre los que dicen profesar una misma religión. Por tanto, a lo máximo a lo que podemos llegar, en su opinión, y yo estoy de acuerdo con esa opinión, por eso la cito, es a establecer que una concepción particular o regla está de acuerdo o en discrepancia con la Sharia, no como la expresión religiosa de la verdadera voluntad divina, o como nuestra creencia en ella, sino en el sentido de que está de acuerdo con las fuentes de autoridad, es decir, con los manuales de jurisprudencia, elaborados a partir de la interpretación del Corán y de la tradición del profeta. Es decir, que esa norma está de acuerdo con el fiqh o con la jurisprudencia islámica. Esas fuentes de autoridad forman una parte fundamental de la historia de la Sharia y son utilizadas como puntos de referencia en las discusiones entre los musulmanes, aunque a veces pues lo que dicen que es islámico o no islámico pues no coincide efectivamente con estas fuentes, con la doctrina elaborada por los expertos. El concepto de Sharia no solo tiene una dimensión legal, sino que las obligaciones en las que consiste son también de tipo ético-moral, teológico y social. Por ejemplo, la Sharia incluiría también las normas de comportamiento en público, la higiene, etc. La piedad filial, etc. Este carácter multidimensional constituye otra gran diferencia entre los conceptos de Sharia y fiqh o jurisprudencia. Sharia sería la ley sagrada y fiqh la jurisprudencia. El fiqh, por su parte, aúna el ámbito de lo religioso y de lo legal en el sentido de que incluye no solo las normas de derecho público y privado al uso, sino también las relativas al cumplimiento de los rituales religiosos obligatorios, como la oración, el pago del azaque o limosna legal, la peregrinación a la Meca y el ayuno del mes de Ramadán, además del funcionamiento de las instalaciones religiosas como las mezquitas, cementerios y las madrasas, las escuelas, ¿no? Eran también fundaciones por lo general hechas por reyes o por personas de la familia real o por personas de grandes dignatarios, ¿no? Hoy en día eso es una BIZ, ¿no? Una fundación pía en beneficio de una institución religiosa como las mezquitas y las madrasas, los cementerios. Las madrasas eran también instituciones religiosas, puesto que en ellas se enseñaba ciencia religiosa. Hoy en día, sin embargo, la utilización indistinta de los términos Sharia y fiqh, es decir, como si fueran sinónimos, es muy frecuente. Lo que es aún más problemático es la identificación entre Sharia y Qanun. Qanun significa derecho codificado a instancias del Estado. Y este derecho codificado, es decir, los códigos legales que hoy en día se aplican, que están en vigor en la mayoría de países de mayoría islámica, y perdón por la redundancia, van a tener una de las conferencias del ciclo a cargo de Caridad Ruiz de Almodóvar, les va a hablar de los códigos legales del derecho islámico en la actualidad y de los códigos legales basados en la Sharia, supuestamente, y que son muy diferentes de los manuales de jurisprudencia islámica medievales. Otra pregunta importante, aparte de qué es la Sharia. ¿Quién define la Sharia? Esta pregunta es quizá más importante que la del qué. Es decir, ¿quién define qué es la Sharia? O sea, tanto más importante que el qué, es decir, la pregunta sobre el contenido del término Sharia, es tener en cuenta quién define la Sharia. Si los expertos en jurisprudencia y en otras ciencias religiosas islámicas, si la autoridad política, en cada tiempo las suyas, ¿no? El califa, el emir, el sultán, el rey. En la época contemporánea, pues la autoridad colonial, el rey, el presidente del gobierno o de la república, incluso los órganos legislativos y los parlamentos de los estados, que son los que legislan en muchos casos actualmente. Es decir, ¿quién tiene la autoridad? ¿Los expertos, la autoridad política o el común de los musulmanes sujetos a la Sharia? La respuesta a esta pregunta depende en buena medida del periodo histórico al que nos refiramos. Entonces,
A continuación voy a hablar de la Sharia en los periodos formativo, clásico y posclásico temprano, que abarca pues desde los inicios hasta 1453 aproximadamente, que es cuando se produce la conquista de Constantinopla por parte de los otomanos, que marca un antes y un después. En este periodo temprano, premoderno, podríamos decir, en el Islam suní, la competencia de definir e interpretar la Sharia la ejercen de forma prácticamente exclusiva los ulemas. ¿Qué son los ulemas? Ulema es un arabismo que significa experto en varias ciencias religiosas islámicas. ¿Y cuáles son esas ciencias? Pues esas son el ya mencionado fiqh o jurisprudencia, el hadith o tradición del profeta, la exégesis o interpretación del Corán, la lengua árabe, también es una ciencia, porque sin saber lengua árabe no se pueden interpretar los textos sagrados, y la teología, o kalam. Con el tiempo, sobre todo a partir del siglo XII, la mística o sufismo, que fue muy importante también, por ejemplo, aquí en el Reino Nazarí de Granada, también pasó a ser aceptada como una ciencia religiosa más. Bueno, las versiones, digamos, consideradas ortodoxas. Es decir, se trata del conjunto de ciencias necesarias para poder interpretar los textos de la revelación, el Corán y las tradiciones proféticas o hadices, que son las dos grandes fuentes del Islam, de la Sharia, etc. Un al-faqih es un ulema, puesto que es experto en al menos una de las ciencias religiosas islámicas mencionadas, pero no todos los ulemas son expertos en fiqh o jurisprudencia. Cuando la interpretación de la Sharia adopta la forma de fetua o dictamen jurídico, a ese experto se le denomina muftí, y de los muftíes y las fetuas les va a hablar también en este ciclo el próximo conferenciante, que es Francisco Vidal, que es uno de los mayores expertos sobre las fetuas, ¿no? Sobre el arte de la consulta legal y el arte de emitir dictámenes jurídicos. Todos los muftíes tienen que ser expertos en fiqh o jurisprudencia, pero no todos los expertos en fiqh son muftíes, pues de muchos de ellos no consta que ejercieran la función de jurisconsulto. Muftí significa jurisconsulto. De muchos de ellos no consta que ejercieran la función de jurisconsulto, y sí que se dedicaran a la enseñanza, a componer obras sobre el tema o a desempeñar cargos de tipo jurídico-religioso, como el juez, asesor del juez, etc. O encargado de la oración, etc. El encargado de aplicar la Sharia en forma de sentencias judiciales es el Qadí, ya lo he mencionado. El Qadí, que es otro arabismo que viene del árabe Qadi, el Qadí es el juez islámico por excelencia. Los qadíes solían ser expertos en jurisprudencia islámica, requisito que, superados los primeros siglos de la historia del Islam, se fue imponiendo de forma generalizada. Al principio, en las primeras décadas, a veces los qadíes eran más cargos políticos o cargos de confianza de la autoridad política que no expertos en fiqh. Con el tiempo se fue imponiendo este requisito de que el qadí tenía que ser necesariamente un experto, como es lógico, ¿no? En los sistemas de gobierno islámico, la legitimidad del gobernante dependía en buena medida de su capacidad para garantizar la aplicación de la Sharia en el territorio bajo su soberanía. Como ya se ha adelantado, eso nos explica por qué algunos estados modernos, como por ejemplo Arabia Saudí o Irán, siguen presentándose como estados cuya principal base o cuya principal legitimidad radica en su reclamación de que garantizan la aplicación de la Sharia. La Sharia entendida de una manera, en fin, de una manera un tanto, especial. Como ya se ha adelantado, hasta el siglo XV los ulemas suníes fueron bastante eficaces en monopolizar la interpretación y la definición de los límites de la Sharia, manteniendo la autoridad política fuera de esta actividad. Esto es importante tenerlo en cuenta. El gobernante no legislaba. El gobernante lo que sí tenía era la potestad de aplicar justicia directamente, y aunque lo hacía con cierta frecuencia, lo cierto es que solía delegar esta competencia en jueces expertos, es decir, en los qadíes, porque además eso redundaba en su legitimidad, ¿no? En su legitimidad religiosa. La autoridad política no participaba de la actividad legislativa, pero sí podía controlarla indirectamente mediante su política de nombramientos para los principales cargos jurídicos religiosos, entre ellos el cadiazgo, es decir, la judicatura,
constituía la cima a la que aspiraban muchos expertos en jurisprudencia, pudiendo el gobernante nombrar y destituir a sus cadíes a voluntad. El cargo de cadí llevaba implícita la obligación de juzgar de acuerdo con la Sharia. En teoría, al menos, las decisiones del cadí gozaban de autonomía y de inmunidad frente a posibles injerencias del poder político. Sin embargo, el gobernante tenía la capacidad de presionar o controlar a los cadíes y con ello al conjunto de los alfaquíes que aspiraban a serlo, no solo con la perspectiva de un nombramiento o el temor de una destitución. Podía hacerlo también encomendando funciones judiciales a agentes que podemos denominar jueces gubernamentales, en el sentido de que respondían directamente ante la autoridad que les había nombrado, la cual tenía la capacidad de interferir en sus actuaciones y decisiones en cualquier momento, y en el de que no estaban obligados a juzgar siguiendo la Sharia al pie de la letra, como sí lo estaba el cadí o juez religioso. Que estos magistrados gubernamentales, podríamos decir, no estuvieran sujetos a la autoridad de la Sharia en primera instancia, de la misma manera que lo estaban los cadíes, no significa que la incumplieran sistemáticamente, como algunos han creído, sino que podían tomar decisiones y aplicar castigos sobre la base de procedimientos y de pruebas menos estrictas que las que establecía el fiqh, pero sin apartarse de sus principios fundamentales. A esta justicia más ejecutiva y más preocupada por evitar la impunidad que el castigo injusto de un inocente, pero que se reclamaba islámica y basada en los principios fundamentales de la Sharia, se le denomina siyasa shar'iyya, es decir, buen gobierno islámico. Ahora paso a exponer o hablar sobre la Sharia desde la expansión otomana hasta nuestros días. Otra manera que tenía el gobernante también de controlar a los jueces, a los jurisconsultos y a los ulemas era, desde el momento en que empieza a haber madrasas como esta, a través de la política de nombramiento de maestros, puesto que era la autoridad política era quien fundaba estas grandes instituciones de enseñanza, y dar clase en la madrasa pues era un cargo también muy apetecido y muy apetecible. Bien, lo que ocurre es que no hay madrasas en Al-Ándalus hasta época relativamente tardía, hasta época nazarí. Bien, con la expansión de los otomanos en Anatolia y muy especialmente tras la toma de Constantinopla en 1453, se abre una etapa de transformaciones graduales pero muy profundas en la historia de la Sharia, tanto en su dimensión doctrinal como institucional, cuyo impacto se deja sentir hasta nuestros días. Entonces, transformación del derecho islámico bajo el Imperio Otomano. Con los otomanos se inicia la transición desde un sistema legal basado en el fiqh a otro basado en la legislación estatal. El paso a este último sistema, sin embargo, legislación estatal es lo que tenemos hoy en día, lo que tenemos también en un país como España, pero el sistema de legislación estatal y no el de la Sharia clásica es lo que hay hoy en día en los países de mayoría islámica, en la mayoría de ellos. El paso al sistema de legislación estatal, sin embargo, no se produce hasta mediados del siglo XIX. Hasta entonces lo que encontramos es un sistema legal en el que la legislación sultánica o gubernamental, Kanún, convive con el fiqh o jurisprudencia y en el que se realizan una serie de importantes intervenciones en el fiqh por parte del sultán que terminan transformando la posición del fiqh en el conjunto y de la Sharia en el conjunto del sistema legal. Los sucesivos sultanes otomanos intervinieron en el sistema legal tanto en sus aspectos sustantivos o doctrinales como en los institucionales. Las obras de jurisprudencia islámica clásica no son, ya lo he dicho, como los códigos legales modernos. En la gran mayoría de los casos, las obras de jurisprudencia clásica consisten en compilaciones de opiniones legales ordenadas por capítulos. Que los creadores de dichas opiniones fueran juristas casi siempre de la misma, pertenecientes a una misma escuela legal, no significa que sus opiniones sobre una misma cuestión coincidieran. De hecho, no era infrecuente que se contradijeran entre sí. La admisión de opiniones discrepantes e incluso mutuamente excluyentes como parte del corpus de doctrina legal islámica dependía de las que, esto era un hecho, se admitían esas opiniones como parte del corpus, y esa
admisión dependía de las credenciales intelectuales y ético-religiosas de sus progenitores, de los juristas que emitían esas opiniones. La tarea de quienes consultaban las obras de jurisprudencia clásicas para obtener un dictamen legal o una sentencia aplicable a casos concretos no era fácil e implicaba a su vez un cierto esfuerzo de reinterpretación y de selección, pero también conducía a una cierta flexibilidad, pues guiado de su prudente arbitrio, el usuario podía elegir entre una amplia variedad de soluciones para un mismo problema. Por lo general, o sea, la solución más adaptada al caso, al contexto geográfico, a la época, etcétera, ¿no? A las condiciones concretas de los litigantes, etcétera. Por lo general se aconsejaba, en especial a los juristas menos versados o con menos experiencia, a los que se denomina como muqallidun, el seguimiento de las opiniones que habían suscitado una mayoría de adhesiones. En cualquier caso, estaba permitido seguir las opiniones minoritarias siempre que quien lo hacía pudiera justificar su elección sobre la base de argumentos metodológicos claros y objetivos. Fue este ejercicio del prudente arbitrio, que hasta entonces había caracterizado la labor de los jueces y jurisconsultos, lo que los sultanes otomanos pretendieron limitar. Lo hicieron conminando a sus cadíes, a sus jueces, a que basaran sus sentencias en la opinión dominante dentro de la escuela hanafí, que era la escuela jurídica que los otomanos adoptaron como oficial. Es decir, si antes había cierta libertad para optar por la opinión minoritaria también, o por opiniones alternativas, ahora ya se obliga a los cadíes a optar por la opinión mayoritaria, en casos de discrepancia. Esta directriz llevó implícita la elaboración de una jerarquía de opiniones que, en la práctica, suponía poner límite a la discrepancia, tan característica de la jurisprudencia islámica medieval, y con ello a la flexibilidad y a la libertad de elección en la impartición de justicia. Al igual que los cadíes, los ulemas fueron convertidos en funcionarios al servicio del imperio y se introdujeron jerarquías entre sus estamentos superiores que antes no existían, al menos no de manera formal. A la cabeza de los ulemas se situó al Shaykh al-Islam, o gran muftí, gran jurisconsulto del Imperio Otomano. Su rango, o sea, este cargo, por ejemplo, pervive en la Universidad del Azhar, en el Cairo, ¿no? El gran muftí de la Universidad del Azhar en el Cairo, pues es su palabra, su dictamen, no es una sentencia, no es de obligado cumplimiento, pero tiene muchísima autoridad, ¿no? Y es casi, pues, en fin, tiene un gran peso moral e intelectual y una gran autoridad. Entonces, el rango de este Shaykh al-Islam o gran muftí otomano era superior al del gran cadí, es decir, los otomanos también ponen a una especie de juez superior. Crean, esa figura no existía antes. Entonces crean el cargo del gran cadí del imperio, y este cargo del gran cadí estaba por debajo del gran muftí del imperio. Sin embargo, el gran cadí, el gran juez, formaba parte del consejo consultivo del sultán, al contrario que el gran jurisconsulto o gran muftí. Al mismo tiempo, desde el siglo XV en adelante comenzaron a promulgarse compilaciones de leyes sobre bienes inmuebles, fiscalidad y derecho penal, con el fin de complementar las lagunas que el fiqh o jurisprudencia clásica presentaba en estos aspectos. Dichas promulgaciones legales recibieron el nombre de Qanun, es decir, se les llama igual que a los códigos legales modernos. Se les llamó Qanun para diferenciarlas del fiqh. Aplicarles el tecnicismo legal de codificación sería, sin embargo, incorrecto, pues en esta fase aún no suponían que el sultán tuviera el monopolio de la actividad legislativa, ni que el derecho promulgado por la autoridad política, es decir, el Qanun, prevaleciera sobre otros tipos de derecho, como el fiqh. La codificación implica que la legislación promulgada por el Estado, y es lo que tenemos hoy en día, en los países islámicos y en los no islámicos, entonces, la legislación estatal o promulgada por el Estado excluye a todos los otros tipos de legislación y supone un cambio fundamental en la relación entre el Estado y el derecho. En el Imperio Otomano, y por tanto un cambio social también de profundo calado. En el Imperio Otomano, la codificación propiamente dicha comienza en el periodo conocido como de Tanzimat, que va de
1839 a 1876. Este proceso respondió a una voluntad de reforma y de homogeneización legal, pero también de centralización del Estado por parte de los otomanos. Se tradujo en la introducción de códigos legales de inspiración occidental, por ejemplo el Código Comercial y el Código Penal, y también de códigos legales semioficiales en los que el fiqh o jurisprudencia fue fijado de manera que se optó por una entre varias opiniones discrepantes y se eliminaron las reglas de carácter estrictamente religioso. Es decir, aquí tenemos una reducción del fiqh clásico. Entre los principales ejemplos de este último tipo de código pueden citarse la conocida como Mezelle o Código Civil Otomano, promulgado entre 1868 y 1876, y que incluía normas legales relativas a contratos de compraventa, alquileres, seguros, obligaciones y garantías, delegación, testimonios y medios de prueba, y otro de estos códigos es el Código de Derecho de Familia de 1917. Este proceso de codificación de la Sharia condujo a una pérdida, en cuanto a variedad y matices, de la doctrina del fiqh en vigor, y a que los ulemas perdieran relevancia, pues no solo quedaba reducida su jurisdicción, sino que el fiqh o jurisprudencia codificada admitía ser aplicado por no expertos. No obstante, los ulemas conservaron sus funciones como asesores en el proceso de codificación del fiqh y su autoridad moral e intelectual resultó clave para dotar de legitimidad al proceso de reforma legal y a los códigos resultantes, y por tanto supuso un límite a las prerrogativas legislativas de los sultanes. Y hoy en día los ulemas conservan esta misma influencia y más, diría yo. Paso a hablar de la etapa colonial. Con la ocupación colonial europea de Oriente Medio y África, se continúa con el proceso de occidentalización, fijación y homogeneización del derecho iniciado por los otomanos en el siglo XIX. Y esto es importante tener en cuenta que ese proceso ya estaba en marcha anteriormente, porque muchas veces se atribuye a las potencias coloniales, y no es así, tiene unos precedentes, aunque obviamente las potencias coloniales pues tuvieron una gran importancia en los cambios legales que se produjeron como resultado de sus intervenciones en la política y en la administración de las colonias. Cada región adopta el modelo de la potencia colonizadora, ya sea Francia, Inglaterra, Italia, España, que muchas veces se olvida en los estudios sobre derecho islámico. Cuando se habla de esta etapa colonial se olvida que España también fue una potencia, bueno, potencia no sé, pero que España también tuvo sus colonias, ¿no? Colonias islámicas. Paralelamente se registra una contratendencia, o sea, paralelamente a este proceso de occidentalización del derecho y de codificación masiva del derecho islámico, paralelamente a esta corriente se registra una contratendencia que aboga por un fortalecimiento de la Sharia mediante su reforma, bajo el lema simbólico de la reapertura de la puerta del ijtihad, es decir, interpretando la Sharia directamente a través de interpretando la Sharia volviendo al Corán y a la tradición del profeta, y no basándose en los manuales de jurisprudencia, es decir, reinterpretando la Sharia más allá de los límites de las escuelas de derecho establecidas. En realidad, esa puerta del ijtihad o del esfuerzo de interpretación personal de los textos sagrados nunca había quedado cerrada del todo, pues la historia de la Sharia no ha dejado de ser una de constante adaptación a medios cambiantes. Es decir, siempre ha habido juristas que innovaban, ¿no? Y que emitían opiniones nuevas que no eran las de su escuela, opiniones nuevas que resultaban de su interpretación personal de los textos sagrados. A ver, pues podemos citar muchos ejemplos de este tipo de juristas, pero bueno, pues por ejemplo el Ibn Asim, al que he citado antes, los grandes muftíes granadinos como Ibn Lub, el propio Ash-Shatibi, etc. Fuera de este patrón de occidentalización del derecho y de codificación masiva quedaron países como Kuwait, Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, que solo recientemente han adoptado la forma de estados modernos. Al llegar los británicos pasaron de un sistema judicial
fuertemente regido por la costumbre preislámica, y no el fiqh, no la jurisprudencia, a uno con una organización judicial occidentalizada, pero basado mayoritariamente en versiones codificadas del fiqh y muy influido por la costumbre. Pasamos al periodo siguiente, a la constitución de Estados-nación de mayoría islámica tras las independencias. El proceso de occidentalización masiva del derecho no se detuvo con la descolonización y la independencia. Los sistemas políticos y legales de los nuevos Estados-nación de población mayoritariamente islámica, surgidos a partir de la segunda mitad del siglo XX, se estructuraron de acuerdo con modelos importados de fuera, con la adopción de normas de derecho sustantivo y procesal occidentales y de nociones legales occidentales. Esto, sin embargo, no trajo consigo la desaparición total de la Sharia como fuente de legislación y menos aún como referente ético-moral. Es decir, que aunque la Sharia no se aplique hoy en día como se aplicaba anteriormente, ¿no? En época otomana y anteriormente, sigue siendo muy importante como referente. De hecho, muchas constituciones de países de mayoría islámica, por ejemplo la constitución egipcia, han introducido una cláusula según la cual las leyes del país tienen que ser acordes, no pueden contravenir el espíritu de la Sharia. Otra cosa es cómo luego eso se traduce en la práctica. En cualquier caso, el papel de la Sharia en cada uno de esos sistemas ha dado lugar a 4 tipologías. Tenemos 4 tipos de sistemas legales hoy en día en el mundo islámico. Los sistemas completamente secularizados, que sería el primer tipo. El ejemplo más significativo de este apartado sigue siendo Turquía, a pesar de que gobierna un partido islamista moderado, bueno, entre comillas, cuyo gobierno pues ha hecho varios intentos por revertir un poco esta secularización, pero hasta ahora esos intentos han resultado infructuosos. Indonesia es otro país que tampoco se declara Estado confesional islámico y que en teoría reconoce la libertad de culto, pero ha introducido recientemente la lapidación como castigo de la fornicación. A este grupo hay que sumar también a Malasia, que ha abandonado su condición de Estado islámico recientemente. Y Malasia e Indonesia son los países donde se encuentra el mayor número de musulmanes del mundo hoy en día. El segundo tipo son los sistemas dominados por la Sharia, de los que son representativos Arabia Saudí y Yemen por una parte, o sea, por el lado suní, e Irán por el lado chií. El tercer tipo son los sistemas en los que predomina el derecho occidental, excepto en materia de estatuto personal, o sea, derecho de familia y derecho hereditario, en materia de administración de fundaciones pías, donde las hay, y en materia de regulaciones sobre la realización de los rituales religiosos islámicos. En estas áreas, sin embargo, el fiqh o jurisprudencia clásica se aplica sobre la base de codificaciones, con la excepción de Egipto. Este tercer tipo mixto, podríamos decir, es el más común. Y el cuarto tipo es el de los sistemas legales reislamizados. Y paso a hablar de la reislamización. Los sistemas legales reislamizados surgieron de sistemas del tipo mixto, es decir, de sistemas como Marruecos o como Egipto, después de que movimientos islamistas, es decir, los países reislamizados, surgieron de países con sistemas legales mixtos, después de que movimientos islamistas tomaran el poder a partir de la década de los 70 del siglo pasado. Como principales ejemplos pueden citarse los de Irán, Sudán, Libia, Pakistán, Afganistán, y ahora se ha producido un proceso de reislamización con la vuelta de los talibán, y muchos estados de mayoría islámica del norte de la Federación de Nigeria. En la mayor parte de los casos, la reislamización se limitó a la reintroducción de los castigos corporales denominados hudud, es decir, los castigos estatutarios, podríamos decir, y a la imposición de un código de vestimenta islámico, en especial para las mujeres, y en una vigilancia del comportamiento de los musulmanes en público muy centrada en las interacciones sociales entre hombres y mujeres, llegando incluso a la invasión del espacio privado con esta excusa por parte de la policía de costumbres, la cual en algunos países se ejerce como un cargo oficial, aunque en la mayoría de los casos
lo es de forma voluntaria. Y debo decir, por ejemplo, que en el caso de a los juristas andalusíes, pues esto de invadir la privacidad no les gustaba nada. Eran muy partidarios de, por supuesto, mantener la moral y el orden público, pero invadir el ámbito privado, la casa de un musulmán para comprobar si se estaba produciendo algún acto inmoral, esto no les gustaba nada, en absoluto. O sea, que esto de la policía de costumbres y que irrumpen en una casa para comprobar si hay una pareja que no está casada, teniendo relaciones, lo que sea, esto es una cosa, es bastante moderno, bastante contemporáneo. Aunque los distintos regímenes han intentado también los distintos regímenes reislamizados han intentado también actuar en estos niveles, la reislamización no parece haber sido tan efectiva por lo que respecta a la sustitución de la banca tradicional por las llamadas finanzas islámicas, a la lucha contra la pobreza y a un reparto más equitativo de la riqueza mediante la distribución de los ingresos obtenidos por el azaque o limosna legal. Que se ha reintroducido en muchos casos también este impuesto. Los castigos hudud o castigos estatutarios están previstos para delitos, y entre comillas lo de delitos, como la fornicación, el consumo de vino, el robo, el bandidaje o bandolerismo, la apostasía y la blasfemia. Dichos castigos consisten en fustigación, lapidación hasta la muerte y decapitación. Estos castigos tienen una fuerte carga simbólica como marcadores de identidad islámica, pues aparecen ya prescritos en el Corán y o en las tradiciones del profeta Muhammad. Por ejemplo, el castigo de lapidación para las relaciones adúlteras no aparece en el Corán, sino en la tradición del profeta Muhammad. Eso no significa que el castigo, desde un punto de vista islámico, no sea legítimo, porque la tradición del profeta, como fuente de legal, como fuente de derecho, es equivalente al Corán. Pero bueno, hay que, no obstante, señalar pues que no se cita ese castigo en el Corán y que para muchos musulmanes, incluso, el hecho de que no aparezca mencionado en el Corán les hace dudar de la legitimidad del castigo. Pero debo decir, yo, por supuesto, pues no estoy de acuerdo con estos castigos, ni mucho menos, pero que desde el punto de vista del propio sistema, si aparece citado en el hadith y ese hadith es auténtico, pues el castigo tiene la misma legitimidad que si apareciera citado en el Corán. Bien, los estados que nunca han dejado de aplicar estos castigos estatutarios, como Arabia Saudí, y los que los han reintroducido como resultado del proceso de reislamización legal que nos ocupa, como Irán, aspiran así a representar el ideal del Estado Islámico por excelencia. La reislamización supuso la reintroducción de codificaciones del derecho islámico, sobre todo en materia penal, con todas las implicaciones de la codificación del fiqh mencionadas anteriormente. La práctica legal en época contemporánea parece diferir sustancialmente de la práctica premoderna en un tema, este de los castigos estatutarios, en un tema este tan crucial y con tantas repercusiones para la visión que se puede tener de la Sharia en nuestros tiempos desde la perspectiva de los derechos humanos. Hay que decir que se ha señalado que la reislamización del derecho penal en los países antes mencionados ha terminado perjudicando a personas de los sectores más desfavorecidos y vulnerables de la sociedad, como los necesitados, las mujeres y los niños. Y hay que decir aquí también que en Al-Ándalus, por ejemplo, que es el caso que yo mejor conozco, estos castigos estatutarios no se aplicaban así como así, sino que para poder dictar sentencia, para poder condenar a alguien a estos castigos, había que cumplir con una serie de requisitos que era prácticamente imposible cumplir, porque la doctrina, digamos que se autoinmunizaba, ¿no? Eran castigos que tenían un valor simbólico y que pretendían disuadir, pero no estaban pensados tanto para ser aplicados, porque por lo menos el de fornicación y la lapidación, porque desde luego, a menos que el acusado se autoinculpara, era prácticamente imposible aplicar el castigo y los acusados tenían muchos recursos para neutralizar, digamos, la acusación. Los cambios legales acarreados por la reislamización no han afectado, sin embargo, a la forma que adoptó el sistema judicial tras las independencias y, en general, no han supuesto una vuelta al sistema legal anterior a la abolición de la Sharia
en los ámbitos en los que se pretendía reintroducirla. De hecho, el porcentaje de leyes procedentes de la Sharia aplicado en países que afirman haberse reislamizado es muy bajo. En nuestros días, y a modo de conclusión, los diferentes estados se han arrogado la prerrogativa de determinar qué es la Sharia, cuáles son sus normas y a qué ámbitos se extiende su aplicación. Así pues, podemos decir que la Sharia ha experimentado un proceso de nacionalización. Se concibe y se aplica de forma distinta dependiendo del país en cuestión. Los ulemas han perdido el monopolio e incluso la preponderancia en la interpretación de la Sharia, tanto en los países donde se ha producido una revolución islámica como en los que han seguido un modelo de corte modernista y secular. Bueno, quizá habría que exceptuar Irán. En algunos casos, a los ulemas se les acusa de haber perdido contacto con la realidad o de ser demasiado condescendientes con los poderes fácticos. Su autoridad y los métodos de interpretación en los que se han basado tradicionalmente han sido cuestionados, especialmente por los islamistas. Sin embargo, y a pesar de ello, han conseguido mantener buenas dosis de autoridad moral y de capacidad para influir en la opinión pública. Buena prueba de ello es su frecuente presencia en los medios de comunicación audiovisuales y, aparte de los medios tradicionales, como las publicaciones impresas, su recurso a las nuevas tecnologías y redes sociales para llegar a un público lo más amplio posible. Aquí el ejemplo clásico es el del famoso ulema de origen egipcio afincado en Qatar, al-Qaradawi, ¿no?, que aparece con, no sé ahora mismo, ya hace mucho que no veo Al Jazeera, pero no sé, porque debe de ser ya muy mayor este señor, pero vamos, aparecía, tenía un programa todas las semanas que se llamaba Ash-Sharia o al-Hayat, la Sharia y la vida, y bueno, pues aparece él y aparecen otros y hay debates sobre temas candentes de la Sharia, etcétera. El devenir político, la globalización de la economía y las nuevas tecnologías han producido una serie de profundos cambios sociales y culturales que han conducido a lo que podríamos denominar una democratización de la interpretación de la Sharia. Los expertos no son los únicos que participan en la definición de la Sharia. Se les han incorporado los intelectuales no religiosos, las minorías y el público en general, incluyendo, por supuesto, las mujeres. Los expertos, por otra parte, ya no están obligados a organizarse en escuelas jurídicas, sino que pueden actuar de forma individual o en el marco de colectivos nacionales y transnacionales. En un sistema de nacionalización de la Sharia podrá integrarse en la configuración de un Estado o ser excluida de ella, podrá ser fuente de legislación o un mero referente normativo ideal y podrá adaptarse a las necesidades y a la voluntad reales de los que están sujetos a ella de forma ampliamente satisfactoria en la medida en que todos los actores del debate puedan participar en él libremente, sin interferencia y sin censura del gobierno de turno. Y ese debate deberá producirse en un marco que, aunque no tenga que coincidir necesariamente con el modelo de democracia occidental, tendrá que acercarse mucho al modelo de Estado sometido al imperio de la ley. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Delfina, por este repaso tan interesante sobre la historia y la evolución de la Sharia. A continuación, pues quiero pasarle la palabra a ustedes por si tienen alguna pregunta que hacerle a Delfina. Sí, adelante. Es verdad, el micrófono. Sí. Bueno, por lo primero agradecerte la exposición tan básica, sobre todo, básica en el sentido de que prácticamente es un resumen lo que ha hecho, porque el proceso, el fenómeno es complejísimo. Yo lo que te quería preguntar es hasta qué punto la Sharia que se aplica, yo tengo no una experiencia directa, pero una experiencia indirecta de la Sharia de Arabia Saudí. Yo te quería preguntar hasta qué punto la Sharia que se aplica en Arabia Saudí viene a suponer como un tipo ideal beberiano, en el sentido de que esa sería la referencia y lo otro serían como una especie de herejía. Una especie de herejía. Sí, de herejía o apartamiento de las otras escuelas. Del canon, que sería la Sharia que se aplica en Arabia Saudí. Bueno, en Arabia Saudí lo que se aplica es
porque por una parte está la ideología oficial, el wahabismo, y luego lo que se aplica en los tribunales es, yo pensaba que era la doctrina de la escuela Hanbalí, una de las 4 escuelas jurídicas suníes, pero recientemente he leído que no, que también, o sea, que hay cadíes que aplican la doctrina de otras escuelas, por ejemplo la escuela malikí, que tiene bastante más influencia de lo que yo creía. En cualquier caso, esa idea de que la doctrina de las escuelas, y bueno, aquí el referente más al que yo remitiría para la práctica, para cómo se imparte la Sharia en un país como Arabia Saudí, es el trabajo de Frank Vogel, que ha sido hasta no hace mucho responsable del programa de Derecho Islámico de la Universidad de Harvard, y tiene un libro sobre Arabia Saudí que es fantástico. Y también es muy interesante, ya desde un punto de vista más antropológico, el trabajo de... a ver si me acuerdo ahora del nombre. Bueno, luego lo digo, un antropólogo también, que estudia, digamos, el sistema legal a partir de las inscripciones, de cómo el Estado se comunica a sí mismo a través de inscripciones, escritos de todo tipo. Esa idea de que el resto, las doctrinas, no hay nada más heterodoxo para los suníes que decir que la doctrina de las escuelas jurídicas suníes es heterodoxa, porque la sunna significa precisamente admitir esa discrepancia, la existencia de distintas escuelas, las 4 escuelas legales, admitir que hay un cierto grado de discrepancia entre ellas y admitirlo de forma que existan cadíes que imparten justicia según las distintas escuelas jurídicas. El caso de Al-Ándalus es excepcional en este sentido, porque en Al-Ándalus solo una de las 4 escuelas jurídicas estuvo en vigor, la Maliki, pero no llegaban al punto de considerar heterodoxas o herejes a las doctrinas suníes, ¿no? Las consideraban, pues bueno, peores, digamos, que las suyas, tenían sus debates, pero entonces puede que esto, no me extrañaría que en la práctica esa idea de que el resto de las doctrinas jurídicas, de las ideologías, porque aquí quizá también se mezcla la cuestión de la doctrina que se imparte en los tribunales con la ideología oficial, con el wahabismo, que es bastante excluyente, ¿no? Entonces no hay que confundir el hanbalismo o el maliquismo con la doctrina oficial. No me extrañaría que en la práctica pues hubiera pretensiones o intenciones de apartar de la escena a la doctrina de otras escuelas jurídicas suníes, pues con cualquier pretexto, ¿no? Pero la realidad es que desde un punto de vista teniendo en cuenta la tradición, pues eso sí que es una transgresión, no sé si me explico. Es decir, que no me extraña que eso suceda en la práctica, pero que eso es absolutamente heterodoxo, igual que declarar, como hacen Daesh, por ejemplo, o Al-Qaeda, se presentan como suníes, pero difícilmente pueden ser suníes cuando se arrogan la capacidad de declarar infieles a otros musulmanes que no comparten su Islam, su forma de ver el Islam. El takfirismo es hariji, es propio de la tercera rama del Islam, que bueno, desde un punto de vista teológico y político es muy radical y una de sus principales características, razón por la cual fueron muy minoritarios en comparación con los suníes, fue precisamente el hecho de considerar que el pecador es un hereje, por ejemplo, y que el pecador deja de ser musulmán por el hecho de pecar, y que los musulmanes que no compartían sus ideas eran herejes o kufar, ¿no? Entonces, curiosamente, estos grupos suníes que tienen ideas o visiones tan radicales y tan excluyentes del Islam, desde luego eso no es coherente con la tradición, lo que sabemos de la historia del Islam, y desde luego pues es, en fin, muy radical. Y lo que iba a decir, que seguramente nadie quiere afiliarse o decir que es hariji, pero ese
en realidad, porque los harizíes, digamos que hasta cierto punto fracasaron. Han pervivido a través de una escuela legal, la escuela ibadí, pero la escuela ibadí no tiene nada que ver con la escuela jurídica ibadí, es mucho más moderada y abierta, incluso más abierta que el resto de las escuelas en algunos aspectos. Pero bueno, teológicamente el harizismo pues es muy radical, claro, y por eso yo creo que no triunfó, no prevaleció, aunque no ha desaparecido. Muy bien, siguiente pregunta. Bueno, muchas gracias por su clara explicación. No sé si están de acuerdo conmigo que el problema quizá principal con el tema de la Sharia es que en el siglo VIII, en fin, VII, VIII, IX, no se acabó el mundo. Porque la definición misma de la Sharia, al menos el concepto, digamos, claro, el concepto es la última ley que baja del cielo, después en fin, de otros periodos históricos donde Dios ha revelado las leyes acorde a la humanidad, sea la ley mosaica o después el libro bajado también sobre Aisha. Entonces llega la plenitud de la historia, de alguna manera, con el profeta Muhammad, y sobre él baja la última legislación. Entonces, probablemente la comunidad islámica en ese momento o bien esperaría que el fin de los tiempos vendría relativamente pronto, o bien que de alguna manera había como un final de la historia, en el sentido de que la historia no evolucionaría, y por tanto esa ley era la que habría que aplicar pues, en el futuro, pero la historia no evolucionaría. Claro, el problema es la historia evoluciona, la humanidad evoluciona, y entonces hay elementos, digamos, de la Sharia que dicen, bueno, esto no se puede aplicar, digamos, hoy en día, y además se complejiza mucho el gobierno de un país, con lo cual hay que introducir nueva legislación. Entonces, de alguna manera, dentro de este concepto haría falta un nuevo profeta, digamos, para decir a los musulmanes cuál es la nueva legislación para regirse hoy en día, lo cual es lógicamente imposible, por definición. Incluso Mohammed Ben Salman, en una entrevista en abril, y después de vídeo larga de 1 hora, 2 horas, y después en verano, incluso él mismo en Arabia Saudí, dijo en esta entrevista, dijo, bueno, como tenemos el Corán y la Sunna como prácticamente la única ley en Arabia Saudí, ¿cómo, perdón? Como tenemos la ley del país en Arabia Saudí es el Corán y la Sunna. Es el Corán y la Sunna, bueno, es la Sharia, pues tenemos un problema, y es que como hay muchos aspectos de la vida moderna que no pueden caer en absoluto bajo la Sharia, pues eso da pie a la arbitrariedad de los ulemas o de los que tienen que impartir la justicia. Incluso eso lo llegó a decir en una entrevista, en una cadena. Y por tanto, incluso él decía, bueno, aquí tenemos que introducir nueva legislación. Una pregunta sería, no sé, ¿cómo librarse de la crítica de la vida, digamos, de la innovación jurídica, cuando realmente es absolutamente necesaria de introducir nueva legislación? Seguramente la distinción de Fiqh y Sharia yo creo que es lo fundamental, pero bueno, no sé si... Claro, el problema radica en la confusión interesada entre Sharia, que es por una parte el texto sagrado, que, bueno, pues desde el punto de vista islámico es sagrado, es eterno y es inmutable. Y otra cosa es la interpretación del texto, ¿no?, que es producto de los tiempos. De toda la vida, o sea, bueno, de toda la vida, si cogemos, por ejemplo, el ejemplo de Al-Ándalus es muy ilustrativo. La jurisprudencia cambia y se adapta a circunstancias. El caso de Granada, ¿no?, es un reino que vive unas circunstancias muy extremas en muchos casos, políticas, militares, un momento muy, muy delicado, y entonces por eso surge una metodología como la de Ash-Shatibi,
¿no? Por la necesidad de adaptar la ley a la realidad a través de una metodología que permita el cambio sin grandes aspavientos o sin forzar en exceso la metodología. Pero aquí es un poco a gusto del consumidor, entre comillas, podríamos decir, ¿no? El problema es que los actores políticos de la Sharia, las personas interesadas, hay por una parte grupos islamistas, partidos políticos, reyes, gobernantes, etcétera, que utilizan el concepto de Sharia o utilizan ese referente de la Sharia para decir, no, esto no puede cambiar. Las mujeres no pueden conducir porque la Sharia, bueno, pues no sé dónde dice la Sharia que las mujeres no pueden, pero vamos a ver, aquí se ignoran, o sea, la Sharia, la metodología legal clásica, desarrollada, que estaba ya plenamente desarrollada en el siglo XII, permite perfectamente adaptar el mensaje de los textos sagrados a la realidad práctica, sin perder la identidad islámica del sistema. Eso, siempre hay criterios, la necesidad, evitar el mayor de 2 daños, o sea, y hay países, de hecho, como Túnez, que son países de mayoría islámica, donde recientemente se ha intentado, hay un proyecto de ley, no sé si se ha aprobado, de qué pasará con este nuevo presidente, vamos, quiero decir, el que está en el poder desde la primavera árabe, pero hay un proyecto de ley para equiparar a mujeres y hombres en el derecho hereditario, que eso es absolutamente revolucionario, pero eso se puede hacer. Las feministas, yo recomiendo, quizá más que escuchar, irritarse profundamente con declaraciones como las de, bueno, con algunas declaraciones, pues por ejemplo leer a las feministas, ¿no? No a las feministas musulmanas, es decir, las feministas que abogan por una equiparación de derechos desde una perspectiva islámica, ¿no? Sin perder, porque piensan que no hay por qué dejar de lado la religión y secularizarse para ser feminista. Y yo creo que tienen razón, aunque particularmente no soy una persona religiosa, pero creo que tienen todo el derecho y que tienen toda la razón. Y que se puede interpretar los textos sagrados de manera acorde con la psicología de los tiempos y con los derechos humanos. Lo que ocurre es que, claro, ahí es una cuestión de poder. Por eso he terminado mi presentación haciendo una desiderata. El problema es que ¿quién tiene el poder para arrogarse la definición de lo que es Sharia y de lo que no es Sharia? Y el problema es la falta de pluralismo. Ya no le voy a llamar democracia, aunque bueno, se puede aplicar también el término. El problema es la falta de democracia, la falta de pluralismo en los países, en la mayoría de países donde se aplica o donde se dice que se aplica la Sharia, que habría que ver luego qué es eso que se aplica. Si es Sharia, pues bueno, y los musulmanes dicen que es Sharia, pues muy bien, pero en el momento que no todos los actores puedan participar, bueno, un caso muy interesante es el de Marruecos, y yo creo que en ese sentido los países del norte de África, lo del Magreb, presentan signos de que otra manera de interpretar la Sharia es posible. Por ejemplo, lo que ha sucedido con todos sus defectos y con todos los problemas y con todas sus limitaciones, pero por ejemplo, todo este proceso de reforma, y que de eso seguramente va a hablar Caridad Ruiz de Almodóvar, el proceso este de reforma del Estatuto Personal de Marruecos, del Código de Familia de Marruecos, es muy interesante porque, aunque bueno, todavía no hay una total equiparación entre hombres y mujeres, pero ha supuesto, bueno, es un proceso que ha venido impuesto desde arriba, pero bueno, pues si no se ponen las partes de acuerdo entre sí, pues es bueno que haya una autoridad superior que imponga una reforma de este tipo, y ahí han participado distintos grupos sociales, sobre todo las mujeres y los activistas en favor de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues se ha conseguido algo más o menos, y entonces esta línea es posible y se puede ir mucho más allá de esta línea, y se ha argumentado, se ha recurrido, ese proceso se ha basado en argumentos islámicos. Entonces no hay ninguna razón que haga incompatible el Islam o la Sharia incluso con la democracia. No hay nada que haga incompatible la Sharia con los derechos humanos, porque es toda una cuestión de interpretación y se puede hacer, la metodología lo permite. Pero claro,
en sistemas autocráticos, pues es muy difícil. La única forma de combatir es precisamente lo que hacen los feministas musulmanes, que es ir a la tradición y comprobar si realmente, porque el texto tiene autoridad, ir a la tradición y comprobar si realmente la Sharia es eso que dicen determinados actores que es la Sharia. Por ejemplo, que no, que las mujeres no son inferiores a los hombres, o que abjurar del Islam o apostatar del Islam pues hay que castigarlo con pena de muerte, que no puede haber, en fin, se puede desarrollar una teología de la liberación, entre comillas, y la hay, de hecho. Hay muchos. Yo lo que pasa es que no tengo todos los nombres, ni todos, porque yo soy más medievalista, y sobre todo el contexto que me resulta más familiar es el del occidente islámico y sobre todo el de Al-Ándalus, y dentro de Al-Ándalus el contexto, el siglo XII, los almorávides y los almohades, pero bueno, intento tener una visión general. Pero se puede, mirar a la tradición es muy útil, y es lo único que se puede hacer para combatir estas visiones, para rebatir desde un punto de vista intelectual estas visiones tan reductoras de la Sharia. Y tenemos muchas lecciones que aprender. El pasado es muy inspirador, tiene muchas lecciones que enseñar. Las obras de jurisprudencia, y yo creo que los colegas que hay aquí de historia de Al-Ándalus, y veo que está Lola Rodríguez también, que también trabaja sobre fuentes jurídicas, lo podrán corroborar. No solo las fuentes jurídicas y otro tipo de fuentes, pues a veces la verdad es que nos sorprenden y son de una, en fin, de una modernidad entre comillas, y son modelos de adaptación a situaciones, a las necesidades del día a día. Sí, adelante. Muchas gracias. Para mí ha sido aclaratorio y he aprendido con profundidad, pero bastante, sobre toda esa legislación que hay en el mundo islámico de los textos sagrados, el Corán, de la Sharia, la tradición, la jurisprudencia, el poder de los ulemas, etc. No soy académico y me estoy interesado en el mundo islámico. Bien, mi pregunta va relacionada con algo que ha referido también últimamente, los derechos humanos. Todos sabemos que fue allí a finales de la Segunda Guerra Mundial, se forma la ONU, se organiza la ONU y se crea o se firma la Declaración de los Derechos Humanos. Eso fue por el 47, 48, y se adhirieron prácticamente los países llamados occidentales y algunos islámicos. Luego fue a los 4 años, en el 53, creo, en el Cairo, cuando los países de mayoría islámica hacen una declaración de los derechos humanos. Son prácticamente iguales. 2 artículos arriba más, 2 artículos menos, pero todo, la persona, la familia tiene derecho, Pero en varios artículos de la Declaración de los Derechos Humanos islámicos aparece la coletilla. Al final, también me recuerda cuando el Estatuto de los Trabajadores y tal decían que el trabajador tiene derecho a tantos días de descanso, una jornada de no tantas horas, y ponían la coletilla, salvo necesidades de servicio. Es decir, pone salvo si va en contra de la Sharia. Bien, yo creo que eso lo leí en internet, creo que es así, pero mi pregunta ya completando. Está en vigor esa Declaración de los Derechos Humanos islámicos, continúa con esa coletilla de la Sharia, se aplica esos artículos o esa Sharia y tal. Es lo que me llama así un poco la atención. Y muchas gracias. Pues gracias a usted por recordarme todo este asunto de la adhesión de los países mayoría islámica a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque es una historia que siempre se me... Pero bueno, sí, yo sabía que había luego unas que firmaron, o sea, una serie de excepciones donde de forma muy genérica se establece
una supuesta incompatibilidad con la Sharia para limitar determinados derechos, por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y eso pasa también en muchas constituciones, donde derechos, las constituciones de los países que las tienen, derechos reconocidos por la Constitución, quedan abolidos o limitados por por un principio superior de compatibilidad o incompatibilidad con la Sharia. Pero eso es muy genérico. El problema es que no se especifica de qué manera la Sharia se suele especificar, pues eso, en cuestiones donde interviene el género, ¿no? Y la libertad religiosa, sí. Y entonces el problema, bueno, aquí hay que tener en cuenta también que hay una cuestión de identidad, es decir, la Sharia es un componente fundamental también para los musulmanes. La Sharia es su identidad. Y entonces muchas veces ese aferrarse a la Sharia es una manera también de una reacción frente a una cierta ansiedad que puede estar justificada, que puede ser comprensible, frente a una pérdida de ansiedad ante una posible pérdida de identidad frente al avance y a la hegemonía de los valores occidentales. Y eso, pues desde un país como España, lo podemos entender también cuando se sustituye Halloween por la celebración de los Reyes Magos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues por la situación social del país, pues esa cuestión no nos causa tanta ansiedad como pueda suceder en otros países, ¿no? Que se sienten más atacados. Y entonces, aferrarse a la Sharia es, pues eso, es una reacción, incluso una reacción. Toda esta cuestión tiene también un componente emocional y psicológico que es importante tener en cuenta, porque las personas también tienen razones fundadas para reaccionar de una determinada manera. El problema es que luego, claro, son las dificultades que en la vida diaria esto le ocasiona a determinados colectivos y personas, pues los homosexuales, las mujeres, las madres solteras, la cuestión de ya no apostatar del Islam oficialmente, sino que se te puede, como le pasó a Nasr Abu Zaid, se le declaró apóstata por haber dicho que el Corán era, en su tesis doctoral, pues que el Corán era una obra, era un texto simbólico, alegórico, ¿no? Por esto. Entonces, existen esas excepciones. Pero eso no quiere, o sea, lo que hay que tener claro es que el hecho de que esas excepciones existan y que tengan consecuencias nefastas en muchos casos, no quiere decir que la Sharia sea en realidad vaya en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que es una cuestión de interpretación, de cómo se interprete. ¿Entiende lo que digo, lo que quiero decir? Es decir, que yo puedo decir que tal cosa está legitimada porque se basa en la Biblia. Y, bueno, pues y me pueden creer o no me pueden creer, pero que yo diga algo no quiere decir que eso sea realmente así. Y luego después, pero si tengo poder, lo que yo diga, aunque sea una burrada, pues se puede llegar a imponer. ¿Entiende? Entonces, tenemos también el problema de que la Sharia, en la mayor parte de los casos, se interpreta desde un punto, la interpretan hombres y la interpretan personas que tienen interés en preservar un orden, un elitismo, una cierta jerarquía social y un determinado reparto del poder y una determinada visión de la sociedad dominada por los hombres. Entonces, que en una constitución aparezca el principio de Sharia y que luego ese principio se utilice para negar un derecho constitucional, un derecho contemplado por la Constitución, no quiere decir que la Sharia sea un impedimento. ¿Entiende lo que quiero decir? Que una cosa es el argumento y otra cosa es que el argumento, o sea, que ese argumento se sostenga desde un punto de vista intelectual, podríamos decir. Entonces, que es una cuestión de poder, que si alguien impone una determinada visión, pues es difícil defenderse de ella. En países donde hay déficits democráticos. Entonces, esa utilización
de un referente religioso y de un referente sagrado como la Sharia en un sistema no democrático es un problema, porque se presta a manipulación y se presta a ser utilizado como un instrumento de opresión. Pero que no, eso no quiere decir, la Sharia tiene mala prensa, pero tiene mala prensa porque se interpreta de una forma pues que, vamos a ver, que con la que es muy difícil estar de acuerdo. Que una cosa es la interpretación y otra cosa es lo que es la Sharia y el potencial de la Sharia. En un país democrático no habría problema en que la Sharia fuera un referente legal, un referente ético. Todos los países tienen sus referentes. Nosotros aquí pues estamos, aunque no seamos un país confesional, pero la influencia de la ética católica y cristiana es muy grande, y otras éticas. ¿Entiende lo que le quiero decir? Que, sí, un poco, pero es que a mí yo me digo, me cuesta trabajo. O sea, yo no vengo aquí a defender la Sharia. Puedo sacar la pregunta así, para no alargar. O sea, que eso está en vigor, sí, lo que usted me pregunta. Una persona de religión islámica o musulmana o no musulmana en un país de religión islámica se puede acoger al artículo correspondiente a los derechos humanos porque ve que está vulnerado algún derecho suyo. Claro que puede. Otra cosa es que los tribunales le den la razón. Un caso muy, muy ilustrativo es, por ejemplo, el caso de las madres solteras, ¿no? Que están empezando a reclamar derechos de paternidad para sus hijos, a pesar de que el Islam, en teoría, dice, o la Sharia dice, que no se puede reconocer paternidad a un hijo nacido fuera del matrimonio. Pues van a los tribunales, y entonces ya ha habido algún caso en que el tribunal no les ha dado la razón, pero ha obligado al padre biológico, a resultas de lo que dice el test de ADN, a asumir ciertos gastos de manutención, cierta responsabilidad. No es paternidad, pero algo es. Pero esa sentencia ha sido apelada, porque supuestamente va en contra del Código de Familia. Entonces, todo depende, por poder puede, y el juez puede, en este caso que estoy citando, sobre el que he trabajado, curiosamente el juez se acogió a la Declaración Universal de los Derechos del Niño que Marruecos ha firmado. Y entonces, en vez de argumentar sobre la base de la Sharia y tal, él argumentó, en vez de argumentar sobre la base del Código de Familia, argumentó sobre la base, o sea, que no reconocer derechos de paternidad a un niño va en contra de la Declaración Universal de los Derechos de los Niños que sí ha firmado Marruecos. Ahora bien, claro, ese tipo de cosas están sucediendo. Hay cosas, la gente se está moviendo, quiero decir, en esto no hay que pensar, por una parte están los regímenes autocráticos. Realmente, el otro día, viendo el telediario con mi marido, estábamos viendo cómo en Afganistán se iban a unos periodistas que hay allí de Televisión Española, estaban grabando a unas mujeres que iban a salir a la calle a manifestarse en protesta contra los talibanes y en defensa de los derechos de las mujeres. Claro, decíamos, hay que ser muy valiente para hacer eso. Es decir, y eso, está muy bien que esto salga en la televisión, porque la visión que se nos da es siempre la guerra, el conflicto, la crueldad, las transgresiones de los derechos, lo malo, podríamos decir. Pero hay muchas cosas, y es nuestra obligación, por lo menos yo me siento obligada como arabista y como islamóloga, a reflejar también lo bueno y lo interesante. Yo es que vivo fascinada por los textos, o sea, vivo en una fascinación constante, y no vengo aquí a defender la Sharia, pero sí a intentar matizar, a dar una visión diferente. Entonces, lo que están haciendo los feministas, los defensores de los derechos humanos en muchos países, eso también, y hay avances, lo que pasa es que no nos llega, ni siquiera los expertos, los especialistas, quiero decir ahora, conocen este tipo. Esa sentencia, por ejemplo, pues o sea, apenas se ha hablado de ese tema, y se ha recurrido, no sé si... pero es un primer intento, es abrir brecha, eso es importante, y que las mujeres, a pesar de que saben que tienen todas las de perder, van al juez, van allí a reclamar derechos, sabiendo que, pero porque tienen buenos abogados,
curiosamente, la mujer de este caso era una emigrante que vivía en España. Y entonces, pues bueno, ahí están pasando muchas cosas. Claro, lo que pasa es que es un mundo tan amplio y cada país tiene su casuística, pero por poder, claro que se puede, pero otra cosa es eso, lo que diga un juez, incluso aunque el juez dé la razón, luego que esto se apele, que se anule la sentencia por el Supremo, pero yo con lo que me quedo es con que la gente intenta, o sea, funciona con una mentalidad de derechos, de que tienen derechos, ¿no? Y de que están dispuestos a... Porque incluso en los países más autocráticos hay las mujeres en Arabia Saudí conduciendo y grabándose mientras conducían. Pues hay que ser... Yo no me atrevería, desde luego. Bien, si les parece, cerramos ya el turno de intervenciones con la última palabra pedida. Sí, usted ha pedido la palabra y ya con esto ya cerramos. A ver, yo no era tanto una pregunta como al hilo de todo lo que están comentando, que a mí me hace tener la reflexión de que todas las religiones o todas las doctrinas religiosas, etcétera, están hechas por hombres, lógicamente, porque en su época la mujer se dedicaba o estaba relegada a otros menesteres, y claro, yo pues todo lo que supone prohibición o esto va fundamentalmente hacia la mujer, ¿no? A mí sí me llaman los demonios cuando estoy aquí en Granada en pleno verano, veo a una señora con un burka de aquí hasta el suelo negro y el marido al lado en pantalón corto, en bermudas y con una camiseta sin manga. Entonces eso es porque quien hizo las leyes o consideró que era conveniente que la mujer no provocara al hombre. Si hubiese sido la mujer la que hubiera hecho ese código religioso o esa, pues hubiera sido diferente, ¿no? Bueno, aquí precisamente estamos en el capítulo de Bárbara Bolois en el monográfico sobre Sharia, que se va a publicar próximamente en la revista Aurac, que además está online, es precisamente sobre el velo. Y aquí hay una cuestión una cuestión de identidad, es decir, hay mujeres que dicen que lo llevan, que llevan el velo, que se cubre. O sea, el velo no solamente es algo que una mujer se pone para taparse, para no provocar, etcétera, etcétera, sino que hay que entender también que es un símbolo de identidad religiosa. Y que en muchos casos hemos de pensar que se impone quizá llevar el velo, las mujeres lo llevan no libremente, sino pues porque se ven presionadas, pero también hay muchos casos en los que lo llevan porque quieren. Y mi política es que si una mujer dice que lleva el velo porque quiere, pues la creo. Y lo demás, pues es el problema de siempre, es decir, el Islam como instrumento de opresión, ¿no? Y eso pasa, ¿no? El hecho de pretender que las mujeres no vayan a la piscina, o ese tipo de acosos, por desgracia, existen en sociedades donde el Islam no es mayoría, ¿eh? Y en los países donde el Islam es mayoría, pues me imagino que igual. Pero está ahí no hemos de confundir siempre ni pensar que es una imposición o que es resultado de una depresión, sino pues tenemos las dos cosas y conviene no confundirlo uno con lo otro, sin edulcorar tampoco la realidad y decir que todo es fantástico y maravilloso, ¿no? Porque hay realidades muy feas que tienen que ver muchas veces menos con la religión y más con dinámicas sociales, pero bueno, la realidad es que se asocian con la religión, son símbolos que se asocian con la religión y que afectan a muchas personas y que lo tenemos ahí y que desagrada a veces
pero vamos, yo creo que es muy complicado, por ejemplo, esto de prohibir el velo, es muy complicado, porque a veces puede ser peor el remedio que la enfermedad, pero también entiendo que es difícil legislar y actuar en estas situaciones, es muy delicado. Y muchas veces en la política falta delicadeza, veo yo, sin negar eso, los problemas, pero los problemas tienen solución y a veces falta voluntad, ¿no? Entonces, pues yo tampoco me pondría un velo, yo me lo he puesto alguna vez y he pensado, Dios mío, qué calor, qué horror, pero yo no soy musulmana, entonces no puedo juzgar, ni puedo... O sea, lo que intento es no pensar que lo que yo siento lo tiene que sentir necesariamente otra mujer. Y empiezo por aceptar que cuando una mujer dice que lleva el velo porque quiere, pues lo acepto, por supuesto, lo creo. Muy bien, pues Delfina, gracias una vez más por tu brillante exposición del tema tan complejo de la Sharia. Gracias también a ustedes por su asistencia y su atención, y para ya finalizar el acto, pues los emplazo a la próxima conferencia de este ciclo, que va a tener lugar este jueves 17 de febrero a las 7:30 en esta misma sala, sobre la Sharia en Al-Ándalus, aplicación y debates en el Reino Nazarí de Granada, y que será impartida por Francisco Vidal Castro. Pues nada, buenas noches y gracias de nuevo. Gracias.